Todos los pianistas asiáticos que surgen para asombro de los occidentales, tocando la tradicional música clásica. Occidente está estableciendo una norma única que tiene varios estratos. Uno es el de la llamada música culta, el de Schumann, digamos. Los pianistas asiáticos se tienen que occidentalizar para triunfar en Occidente. Los medios de comunicación de masa, donde la destrucción de la política pasa por los grandes espectáculos de comicidad que sacan una gran cantidad de votos. En Argentina, Miguel del Cel, y en todos los países hay un personaje así. Por un lado es conmovedor que una pianista coreana gane la medalla de oro del concurso internacional Tchaikovsky tocando el concierto de Ravel, lo que habla de la maravillosa condición de la música. Ella es coreana, gana en Rusia con el concierto en francés. Eso es la globalización, es decir, convertir en abstractas las grandes teorías, incluso la del capitalismo, y producir una fusión donde la mercancía triunfa en todos los sentidos y lo que se destruye es la capacidad autocomprensiva, conciencia que proyecta sus deseos, sus ansiedades y sus ideas al mundo, capacidad asociativa, la capacidad de inteligibilidad compleja del mundo, porque el mercado necesita un único canon. Lo que está en vigencia no es precisamente la balada número 1 de Chopin, lo que está en vigencia es el raterío miserable de los dólares. Feliz de arrancar con este nivel intelectual y tenemos acceso a gente que piensa las realidades desde otro punto de vista, ¿no? No como nos la venden las corporaciones. Dijiste una palabra muy fuerte, corporaciones, que es una palabra que ha surgido en el debate argentino en la última década, ¿no? Nosotros lo hemos seguido por las provincias al doctor Néstor Kirchner en sus recorridos con el PJ Nacional y hemos tenido una experiencia muy linda con él. Pero coméntenos usted la suya, ¿cómo fue su diálogo con el doctor Néstor Kirchner? Fue muy amable. Él era una persona, conmigo al menos, lo que yo recuerdo de él, una persona muy cálida, con un gran sentido del humor. Se prestaba mucho a escuchar. Fueron 2 años que yo charlé con él, no todos los días precisamente, pero las veces que nos vimos, él se abrió mucho a escucharme, incluso toda la idea de la transversalidad era algo que surgió de nuestras conversaciones. Una persona excepcional y muy sensible, a eso se debe su muerte, ¿no? A una sensibilidad muy grande, él no quería ningún muerto durante su gobierno y lo de Mariano Ferreira lo afectó mucho. Aunque antes se usaba para designar más o menos las mismas instituciones monopólicas que actúan con tanta notoriedad hoy, el debate sobre las corporaciones, ese es un debate argentino. Ese espacio para analizar los temas, ¿cómo lo trabaja diariamente o cotidianamente para poder transmitirlo en cada uno de sus programas? Lo trabajé a lo largo de la vida, digamos. Cuando preparo un texto para enseñarlo, hay 2 lecturas del texto. Una para mí y otra cómo comunicar el texto que estoy leyendo. Por ejemplo, la corporación agraria hoy no son los viejos cultivadores, las viejas clases sociales del campo, las altas, las bajas, la Federación Agraria. Es una enorme corporación que se mueve alrededor de nuevas tecnologías como la semilla transgénica, nuevas tecnologías de sembrado y que están en condiciones con otro aspecto novedoso de la tecnología, que es el llamado silo bolsa, a copiar el material de exportación durante mucho tiempo. Eso exige un debate en el país y todavía hay tiempo de hacerlo para que el Estado cree una instancia de control del comercio exterior. La construcción del canon único, como el partido único, es una construcción que se hace sin que nadie la planee necesariamente, porque es la construcción que se hace desde el imperio de la técnica, una isla de edición en la televisión, ¿no? Y sabemos lo que es, somos todos nosotros los que recibimos lo que se llama un producto. Si uno va a la televisión, muchas veces el lenguaje del entrevistador, que pasa una propaganda antes o pasa una imagen previa del entrevistado, dice ¿cómo te vendo? Emplear un lenguaje mercantil bajo, barato. Vender es una intromisión de una lengua en otra. Cuando triunfe desde esa intromisión una única lengua, que es la lengua mercantil, la lengua que en las grandes tradiciones filosóficas se llamó la lengua de la mercancía, es decir, sustituir
lo humano por las cosas, evidentemente la globalización se habrá consumado sin que prácticamente haya habido ninguna otra intervención que grandes aparatos de la técnica. Hay una clase, que es la clase de los poseedores del dinero, que la describe muy bien Oliver Stone en Wall Street, con el personaje de Gideon Gecko, el que hace Michael Douglas, que dice la frase "Greed is good", la codicia es buena. Soy profesor desde los 23 años en la Facultad de Filosofía. Sí que di clases casi toda mi vida, menos durante los años de la dictadura, por supuesto. También creo que doy clases en los libros que escribo. Estoy llegando a los 40 libros. No sé si en las novelas, que estoy llegando a las 15 novelas, doy clases, pero me gusta mucho escribir novelas. En las novelas uno da una concepción del mundo, ¿no? La de uno y la de los personajes. El ensayo tiene el poder del punto de vista del ensayista, que también dialoga, pero con otros ensayistas, con otros puntos de vista, con los que a veces está de acuerdo y frecuentemente no. Que es muy difícil, como fue difícil y sigue siendo difícil la ley de medios, tiene que tener el mismo peso. Ya lo hicieron los conservadores en los años 30, incluso el abuelo del actual diputado Federico Pinedo fue autor de la ley de las juntas reguladoras en la década del 30, la junta reguladora del comercio de carnes y el comercio de granos, y el IAPI durante el peronismo. Eso todo país lo tiene que tener y se demuestra ahora. 5 empresas, corporaciones como Cargill, Dreyfus, Anidera, casi todas ubicadas al costado del río Paraná, y con puertos propios como Terminal 6, pueden parar un país y pueden ponerlo al borde de una desestabilización. ¿Cómo vive esta época en la que muchos nos hemos interesado en la política? Esta época la vivo con dolor, porque es una época muy conflictiva, de mucha agresión, dolorosas, insultantes, agraviantes. Por eso hay que tomar una medida de enorme valor cívico y político, que es avanzar hacia una suerte de institución o distancia, que no sé cómo debe llamarse, pero con un funcionamiento estricto en relación al control de las exportaciones. Se vive con dolor, no hay ningún respeto por la obra de un ensayista, por su trayectoria. Lo que pasa es que ha triunfado la letrina de internet. Cualquiera sube una nota mía y pone después comentarios y bueno, yo no sé si son grupos que se arman deliberadamente por algunos medios y vienen 500 comentarios agraviantes. Algunos no, pero hay muchos que sí. De modo que la clase que nosotros tenemos aquí en la Argentina, esta clase rapiñosa, avariciosa, que quiere llevar el dólar hacia alturas que a su vez lleven a la mayoría de la gente a la miseria, son miserables. Y hay que recordarlo. Esa gente no responde nunca con el corazón, no responde nunca con cosas que sean beneficiosas para todos. El concepto de todos no existe para ellos. Existe la billetera de cada uno de ellos, que son pocos, cada vez son menos. Las formas de montaje, que ahora se convierte en una forma aséptica de censura. No se puede emplear más la palabra censura. Antes el ingenuo censor iba con la tijera, tenía un representante militar en cada periódico, en los momentos de dictaduras militares. Ahora la censura no hay que llamarla así, hay que llamarla exclusión a partir de una línea de comprensión de las cosas. Es decir, aquello que se puede entender lo regula el que maneja una isla de edición, que es un operario, solo que son operarios de la imaginación, son operarios de un producto serial. Hay algo en la Argentina que no le gustó. Podemos hacer todas las críticas que queramos al gobierno, yo particularmente las hago. Ahora, lo que pasó en la Argentina es que no entró en ese mundo de reproducción de la serialidad. En la Argentina hay como bichos raros, personajes como Kirchner, que desendeudó el país. La importancia de que seamos ciudadanos educados para poder defendernos de esto que tarde o temprano nos incumbe a todos porque nos va a hacer daño a nuestra institucionalidad, a nuestra democracia, a nuestro futuro. La Argentina está en una situación dañosa porque hay un gobierno reformista que se empeñó en muchas medidas, no dejó de cometer errores, como un gobierno que surge de una situación repentina, pero con ideas que eran democráticas, de distribución de la renta, de medidas públicas estatales para reordenar la economía, de desendeudamiento, en fin, son todas medidas que todos festejamos y que ahora están todas corriendo riesgo. Es una época de una confrontación, de antagonismos, de conflictos, en los que se piensa a través del insulto, del agravio, una época binaria que se resume en el famoso K y anti-K. Hace vacilar a mucha gente, hace vacilar
general el mismo gobierno, que toma medidas que al día siguiente son otras. Eso es típico de una situación de mucha dificultad que hay que comprender, hay que reconocer como premisas necesarias como para poder salir adelante. En el medio no hay nada y no se puede... No hay soberanía, no hay derechos nacionales, populares, no... Eso impide pensar. Todo se resume en si sos caos o anticaos. Cuando no hay matices no se puede pensar. Cuando hay un lugar para el tercero, para el cuarto, que tengan otra posición que sea posible, distinta de esas dos posiciones. Tiene que haber coincidencias dentro del bienestar general y tiene que haber acepciones en las que podamos coincidir los que están apoyando distintos partidos políticos. No hay casi coincidencias, ¿no? Es automático. El oficialismo propone y la oposición lo rechaza, pero también el oficialismo rechaza mucho. Porque quedan 2 años y hay que saber seguir gobernando para afirmar todo lo que se ha hecho y dejar previsiones de futuro. En este momento el oficialismo está siendo muy atacada por el poder más concentrado de la sociedad, que es el económico. Se prepara una especie de golpe destituyente económico. Porque evidentemente el ataque al que está sometido el gobierno por las corporaciones agrarias y mediáticas, y eso es una alianza, porque muchos llaman agromediática. ¿Lo van a lograr? ¿Cómo defendemos nuestras instituciones desde el punto de vista de un académico que se ha dedicado a estudiar la filosofía y nuestros comportamientos humanos? Y hay que lograr que no todo pase por el dólar. Hay que defender la posibilidad de una hiperdevaluación. Habría que hacer entender a la gente que el defender el dólar es defender la hiperinflación, que fue lo que volteó a Alfonsín. Entonces, un gobierno más fuerte como es este tiene que defender el valor del peso e impedir que el dólar se dispare, porque si el dólar se dispara, se va a disparar un proceso de inflación descontrolado y el valor de las cosas se va a ir a las nubes. La gente no va a poder acceder a lo más elemental y ahí sí van a surgir soluciones de emergencia y va a aparecer un Menem apoyado por el establishment. Sin hacer futurología, porque uno piensa siempre en la herencia. Estuvo Néstor, está Cristina, ¿qué viene? ¿Cómo sostenemos nuestros derechos? Bueno, el papel del peronismo va a ser fundamental si es que se produce la unidad del peronismo. Yo particularmente no soy simpático hacia esa idea porque me parece que el peronismo en su unidad es una abstracción nuevamente de centro derecha, o por más que uno desde dentro intente cambiar eso, ya hay un destino hacia ahí, ¿no? Ahora que para defender la seguridad de los habitantes hemos tenido que recurrir a que incluso desde defensa se apoya a las policías provinciales, ¿qué va a ocurrir cuando asuma la derecha? ¿Esos escenarios los ve la gente? ¿Sabe hacia dónde vamos si no defiende lo que tenemos? Creo que no los ve porque la gente está cooptada por los medios de comunicación, que son fundamentales en todo este proceso. Entonces, los medios juegan un papel extraordinario en esta sociedad. Hubo una revolución mediática. Incluso en Estados Unidos los medios son los que crean las condiciones para la guerra, desatando una paranoia en la población y convenciendo a la población de que la guerra es necesaria porque están siempre a punto de ser atacados. De modo que es muy difícil que si hay un signo peronista o un conglomerado de ese tipo, es muy difícil que se retomen espontáneamente del espíritu de las medidas que se han dado hasta ahora, del espíritu de debate, de aire fresco que ha tenido el país, más allá de todo lo que podamos reprochar también, porque hay que también saber hacer críticas que sean válidas para poder seguir discutiendo. Entonces acá la tarea es convencer a la población de primero que el gobierno es un gobierno de ladrones, de corruptos, nada sirve. No votamos, no hay democracia, ¡qué barbaridad! Claro, no hay democracia y todo el mundo dice cualquier cosa, lo que quieren. Llenan una plaza, insultan a la presidenta y no hay democracia. Pero bueno, la gente cree eso. La insultan, la agravian y quieren a todo costo que se vaya. A un costo muy irracional e irresponsable porque no se sabe quién puede venir. En fin, logran muchas cosas con los medios. De modo que es muy difícil señalar qué va a pasar en Argentina no teniendo candidatos. Estas fuerzas que han quedado sometidas al fuego graneado, digamos, de esta corporación agromediática, no tienen un candidato que fielmente pueda representar los intentos que se hicieron de un proyecto social igualitario en la Argentina, ¿no? Eso no quiere decir que no aparezca y que no tengamos que hacer el esfuerzo para que aparezca, ¿no? La gente es muy sumisa en los medios, no interpreta, es interpretada. No son sujetos, son sujetos otros. Sustituiría la palabra globalización por una universalidad traída a las condiciones de cada país, por una universalidad situada, una universalidad que no sea
abstracta, porque esa es la del dominio. Por eso esta lucha oscura que se está desarrollando en la Argentina a través del dólar, a través del comercio exterior, no significa otra cosa que resguardar una forma del humano, es decir, una forma digna del humano, una forma profunda de las libertades humanas. Pensemos lo que pensemos del gobierno, o sea, lo que está en juego es una forma de dignidad humana aquí. Eso es lo que me parece que hay que remarcar en este momento difícil de la nación. Ganemos o perdamos, no importa, venimos perdiendo desde siempre, pero que cada vez les cueste más. Gracias. Muchas gracias por el tiempo que nos han brindado. Gracias a vos. Es un placer, un honor poder compartir con usted y le agradecemos su tiempo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego.